Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia bella, familia amada, nosotros amamos a esa multitud de hombres, mujeres y jóvenes aún, que escuchan Tiempo con Dios a determinadas horas, por radio, por televisión. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, gracias por apoyarnos para que nosotros podamos seguir haciendo la labor que Dios nos ordena realizar. Bendiciones para todos y comenzamos Tiempo con Dios en un tema bastante delicado y serio que tiene que ver con la brujería, atacados con brujería, pero cubiertos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Vamos a la introducción. Nos dice el apóstol Santiago que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Palabras, qué fácil, se da rienda suelta a los sentimientos a través de ellas. Recuerde el refrán que usted aprendió cuando era niño. Los palos y las piedras rompen mis huesos, pero las palabras nunca me hieren. Eso es una mentira. Usted puede despedazar a alguien con lo que le dice. Observe lo que dicen las Escrituras. Dicen acerca de las palabras y la importancia de controlarlas. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Lo dice el apóstol Santiago en su capítulo 1, versículo 26. Luego también nos dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede dominar o domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, aleluya. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo le parece? Usted encuentra esto en Santiago 3, 6 al 9. También el apóstol Pedro nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. La muerte y la vida, dice Salomón, están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Estas son palabras fuertes, pero verdaderas. No tiene la menor duda. ¿Qué ellas significan en su relación matrimonial? ¿Cómo se pueden implementar estos versículos bíblicos en su relación matrimonial? Parejas lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios, piensen sobre esto y conversen. Y después, que el Señor les bendiga. Bueno, mis amados, tema sumamente delicado, pero muy importante, porque el mundo tiene que conocer que el ladrón, Satanás, que roba, mata y destruye, tiene ejércitos de brujería, santeros, rezanderos y agoreros y hechiceros que roban, matan y destruyen, que engañan, igual que él, que es un engañador y padre de mentira, dice la Biblia.
Pero lo bonito es que Jesucristo venció los espíritus hechiceros. Hace poco tuve una entrevista con un afamado líder religioso, cuyo nombre reservo por razones obvias, quien expresó lo siguiente: teológicamente, no me cabe en la cabeza que la obra redentora de Cristo sea insuficiente como para creer que el mal pueda infiltrarse en un ministerio para hacer daño. Dudo de la guerra espiritual, no la necesito y además es un tema insignificante al lado del mensaje de la cruz. Déjeme decirle que al escucharlo, quedé sorprendido de su elevada oratoria y de su evidente orgullo teológico, impregnado en su rostro a la hora de expresarse. Sin embargo, cuando empezaba su discurso con la realidad que estaba viviendo internamente el ministerio que él lideraba, quedé algo consternado, pues él acababa de sufrir una fuerte visión en su iglesia. En esos días, uno de sus líderes asociados más fuertes había entrado en rebeldía. Su membresía estaba menguando y desertando. Y su propio liderazgo murmuraba y hacía contra él oraciones de oposición. Es decir, oraciones contrarias o hechiceras. Vivencias como esta han hecho nacer en mi espíritu la necesidad de poder explicarles a los hijos de Dios que el problema no es que Jesucristo sea insuficiente, no, sino que hay puertas abiertas en las iglesias que los espíritus hechiceros están usando para infiltrarse y hacer daño. Estas infiltraciones de espíritus hechiceros se pueden prevenir haciendo que los miembros de la iglesia tengan una vida totalmente rendida a los pies de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Si no nos rendimos a los pies de Cristo, sí, claro, fácilmente entran los poderes infernales de la maldad a las mentes de los que han vivido una vida espiritual bonita, pero al final están aflojando su espiritualidad. Ya no oran, ya no ayunan, ya no se congregan. Les da pereza leer la Biblia. No comparten con los hijos, con la esposa, con su familia. No comparten con el liderazgo que tienen en su entorno. Sino, mire, hagan esto, hagan aquello, y hay órdenes y órdenes y órdenes, pero ¿de espiritualidad qué? Puertas abiertas para esa desgracia llamada brujería, hechicería y pactos que hacen los demonios para robar, matar y destruir, ordenado ¿por quién? Por el bandido Satanás, que roba, mata y destruye. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Lo que tenemos seguridad los cristianos auténticos y ustedes, mis amigos, hermanos, en cualquier lugar del mundo donde estén pendientes de Tiempo con Dios, es que la sangre del Señor Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario, bloquea al destructor.
todo lo que está marcado por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario está inmunizado contra el mal. Veamos este testimonio. Heliodoro, con la intención de quitar del camino su mayor competencia comercial, buscó en la zona selvática de Colombia un brujo afamado de la región. Era conocido como practicante de magia negra, efectivo en sus trabajos, dormía acostado sobre carne de toro negro recién sacrificado, de aquella que aún destila sangre. Cuando Heliodoro entra al consultorio de aquel ocultista, le lleva fotografías, datos personales y prendas de vestir de la persona que quiere atacar. ¿Cómo le parece? En el momento que el brujo se dispone para desatar su oscuro poder, se ve imposibilitado, se bloquea y dice: este hombre está sellado y contra él no puedo hacer nada. No le entra nada. Enfurecido, Heliodoro le pregunta: pero ¿quién lo cubre? ¿Quién protege a ese hombre? Y el brujo le contesta: los espíritus me dicen que está sellado con la sangre de Jesucristo y allí no puedo hacer nada. Este episodio impactó tanto a Heliodoro que desistió de hacer daño a aquel hombre y entregó su vida al Señor Jesucristo. Familias lindas, hombres y mujeres que están en sintonía de tiempo con Dios, escuchen las narrativas que tengo que contar durante en esta semana. El libro del Éxodo muestra cómo los hebreos, por orden de Dios, marcaron los dinteles de sus casas con la sangre de un cordero sacrificado, lo cual es alegoría de la obra redentora de Cristo y de la cobertura de protección que reciben los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros, óigame bien, salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Eso lo pueden leer en el libro del Éxodo. Tomen nota, hijos. Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23, versión Reina Valera 1960. Quiero extraer del anterior texto un principio sobrenatural. Mire, hijos, el mal reconoce y respeta a quienes están bajo la cobertura de la obra redentora de Cristo. Quien acepta y cree en el mensaje de la cruz adquiere inmunidad espiritual y el mal se ve impedido para dañarlo. De manera pues, mis amados,
que cuando en una iglesia, ministerio o liderazgo escasea el mensaje de la cruz, cuando la gente no se aferra en la fe a la obra redentora de Cristo, cuando la marca de la sangre de Cristo que Cristo derramó en la cruz no es visible, la Escritura dice, el heridor podrá entrar para herir. Moisés habla del destructor, un espíritu llamado por los hebreos el Shachat, el espíritu que corrompe, que trae ruina, que debilita y que roba la fuerza. Al igual que la sangre del cordero impedía que el destructor entrara en las casas de los hebreos. Así la sangre de Cristo bloquea a los espíritus hechiceros que quieren infiltrarse en la iglesia. Voy a comentar otro testimonio. Antes de conocer al Señor Jesucristo, uno de los pastores de nuestro ministerio fue un brujo de alto nivel que logró escalar en las esferas sacerdotales del chamanismo en el sur de Colombia. Cuenta que aunque practicaba la brujería, su madre, que era cristiana, un día le dijo: hijo, cuando te sientas en peligro, tienes que declarar: hay poder en la sangre de Cristo. Un día en las afueras de la ciudad hubo una reunión de brujos, quienes mediante rezos y ritos invocaron al mismo Satanás, el cual se presentó en aquel lugar. El brujo principal estaba bajo trance y aquel recinto se llenó de una especie de neblina y un olor a azufre infestó la atmósfera. De repente en medio de ellos se presentó el mismo diablo. Cuando el varón sintió y vio aquel malévolo ser, recordó las palabras de su anciana madre. Narra que él no podía moverse ni abrir su boca para hablar, pero en su mente dijo: hay poder en la sangre de Cristo. De repente el diablo se esfumó. El chamán principal cayó a 3 metros de distancia, impulsado por un tipo de onda explosiva, y gritaba: ¿quién lo invocó? ¿Quién invocó a Jesucristo? En ese momento, él comprendió que Jesucristo tenía más poder que los chamanes, que la brujería y que el mismo diablo. Se convirtió al Señor y en la actualidad es un pastor al servicio del Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor. No es fanatismo religioso como nos llaman a nosotros, a los cristianos evangélicos, fanáticos religiosos. No, señor. Lo que pasa es que nosotros sí sabemos expresar desde lo más profundo de nuestro ser el amor por ese Cristo bendito que no importó ser hijo de Dios y se entregó para morir por el género humano, por mi vida, por mis hijas, por mis nietos, por mis bisnietos, por mis yernos y por toda mi parentela y por todos los que estamos cubiertos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si usted en aquel lugar donde está escuchándome no se siente seguro, va a encontrar la seguridad que han tenido estos 2 testimonios que han escuchado.
Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, mire, el poder redentor del Señor Jesucristo, visible en su sangre derramada en la cruz, bloquea todo intento de infiltración de las tinieblas en la iglesia. Sugiero colocar en las puertas de acceso de auditorios, oficinas y casas letreros con vínculos bíblicos que proclamen y decreten el poder redentor de Jesucristo, que hagan visible que ese lugar está cubierto por la sangre derramada en el madero. El arpa que hace huir los espíritus malos. Dice primera de Samuel capítulo 16, versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Primera de Samuel 16, 23. Versión Reina Valera 1960. Los asesores espirituales del rey Saúl, al ver que era atormentado por un espíritu malo, le sugieren traer a su palacio un tañador llamado David, quien al tocar el arpa ahuyentaba los espíritus malos. ¿Qué sucedía cuando David tocaba el arpa? ¿El arpa era mágica? ¿La música tenía algún efecto relajante sobre Saúl? De ninguna manera. Eso ya son agüeros. Dios le había entregado a David una llave para abrir los cielos y hacer que la gloria de Dios cayera donde él estaba. Pero ¿cuál era esa llave? Era la alabanza y la adoración. A David le había sido revelado que la adoración era tabernáculo, la plataforma sobre el cual caía la gloria de Dios. Cuando él tocaba el arpa, lo hacía para adorar. Los sonidos del arpa penetraban los cielos y atraían la gloria de Dios, y ella llenaba la casa de Saúl y hacía huir al espíritu malo, y Saúl sentía alivio. El arpa de David es tipología del nombre del Señor Jesucristo. Cuando lo hacemos sonar, cuando lo invocamos, cuando lo decretamos en los aires, los cielos se abren y la autoridad del trono de Dios se activa a nuestro favor contra las tinieblas. Esto hay que hacerlo. Mire, cuando usted salga de su casa, esto es consejo particular, y la casa queda sola, usted no tiene ni idea quién pueda tenerle rabia o sentir algo contra usted y querer hacer algo contra usted. Nunca deje de clamar, dando gracias a Dios porque se va de su hogar a cumplir ciertas obligaciones de trabajo, de asistencia en la iglesia o cualquier circunstancia que tenga que realizar. Pero cubra su hogar con la sangre preciosa de Jesús, diciendo: Padre, gracias por este hogar que me has prestado. Gracias por los muebles, por los bienes, por la despensa, por lo que tengo. Quedan en sus benditas manos. Tú me lo has dado a mí. Yo te he sido fiel. Padre, yo me voy tranquilo porque todo queda bajo su cuidado. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo también me lleva, pero también me trae nuevamente a mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Bonito, sencillo,
pero estás guardando su hogar, su despensa, sus bienes que Dios le ha dado. En el lenguaje de muchos lugares escasea la proclamación del nombre de Jesucristo, colocándolos en un estado de vulnerabilidad ante las tinieblas. Frena los espíritus hechiceros, orando el nombre de Jesucristo, adorando el nombre de Jesucristo, decretando el nombre de Jesucristo, guerreando en el nombre de Jesucristo, hablando del nombre de Jesucristo, predicando en el nombre de Jesucristo. Una iglesia, un ministerio, un liderazgo con puertas abiertas al mal, con bajos niveles de presencia manifestada o manifiesta de Dios, es vulnerable ante infiltraciones de las tinieblas. El fuego del bendito Espíritu Santo anula, minimiza, rompe los diseños de las tinieblas y literalmente ahuyenta a los espíritus hechiceros infiltrados en la iglesia. Tomen esto por reflexión. Las armas más poderosas de guerra para frenar las fuerzas del mal se llaman la gloria de Dios, la unción del Espíritu Santo y el poderoso nombre de Jesucristo. En la actualidad la iglesia pelea una guerra que ya fue ganada hace más de 2000 años por Jesucristo en la cruz del Calvario. Sencillamente Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo Jesús los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros de guerra en su desfile victorioso. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Traducido en el lenguaje actual nos dice, veamos cómo aparece este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para todos. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Es una realidad. No es una fantasía religiosa. La religiosidad no funciona. Lo que funciona es el poder de la palabra expresada con autoridad, bajo la dirección del Espíritu Santo y fundamentada en el libro santo que es la Biblia. La bendita palabra de Dios está llena de palabra con actitud mental positiva para que nosotros la expresemos con autoridad. ¿Y eso de dónde viene? De nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que actuar con una mentalidad positiva siempre, seguros de que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Cristo que fue nuestro Redentor, que tenemos un Espíritu Santo que nos ilumina para que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y esa debe ser nuestra actitud hoy, mañana, pasado y hasta el último día de nuestra existencia, y enseñarle a los nuestros. Que nuestros hijos no utilicen simplemente aquello de echarse a la cruz. Eso no tiene sentido. La cruz no es bendición. Lean Gálatas capítulo 3, versículo 15, ¿qué dice? El Señor se hizo maldito en esa cruz para que nosotros fuéramos los benditos de Jehová. Entonces la cruz no puede ser bendición, porque Él se hizo maldito. Esas maldiciones del ser humano quedaron allá, clavadas en la cruz del Calvario. Y somos los bendecidos de Jehová por la fe
en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que confesar con autoridad, sin temor, sin miedo. ¿Qué importa que nos digan lo que nos digan, religiosos? Bueno, dejémoslo ahí. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Cerramos este primer día en amor, con amor, y dando una introducción clave para que ustedes vayan entendiendo, empezando a tomar conciencia y seguridad de lo que vamos a tratar en estos 4 días. Porque ustedes tienen que aprender, tienen que conocer, fortalecerse, nunca sentirse temerosos. No, señor. El temeroso es el diablo que le queda un cuarto de hora para que se cumpla lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que será lanzado al lago de fuego y azufre, donde va a estar él con la bestia, el falso profeta y todos sus seguidores, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no solo venció a Satanás, también derrotó toda su red satánica, su estructura de maldad y todos sus espíritus hechiceros. Así que los cristianos tienen ventaja en esta guerra, pues luchan contra un ser y una organización que literalmente están derrotados. La guerra espiritual va más allá de la pelea mística. Se basa en un acto de justicia, en el cual la iglesia asume un papel judicial, pues juzga y decreta sobre las tinieblas la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Eso dice la versión Efesios capítulo 3, versículo 10. Mis amados, a muchos cristianos todavía no les ha sido revelado que Jesucristo tiene más poder que toda brujería, que todo espíritu hechicero, que todo chamán, santero, brujo, medium y sacerdote satánico. Los brujos están en un nivel muy inferior al de los cristianos. Los hijos de Dios no debemos tenerle miedo a los brujos. Al contrario, ellos deben temer a los que tienen a su favor al Señor Jesucristo. Y no es tenerlo en una lata aquí colgada en el pecho, eso no es. Ni tenerlo aquí por encima colgado, ¿para qué? Eso no funciona. Hay que tenerlo en lo más profundo de nuestro corazón, hablar de Él, estar seguro que esa preciosa sangre nos cubre en el momento que nosotros la pronunciamos. Los brujos están en un nivel muy inferior de los cristianos. Los hijos de Dios no debemos tenerle miedo a los brujos. Al contrario, ellos deben temer a los que tienen a su favor a Jesucristo, la fuerza del evangelio, del reino y el impresionante poder del divino Espíritu Santo. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario anula todo rezo, rito, hechizo, entierro, sacrificio de cualquier tipo de brujería. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La brujería, óigame bien, por lógica, debería ser un tema del cual no tendría que estar escribiendo, ni mucho menos narrando,
Pues la revelación de la victoria de Cristo tiene mucho peso al lado de algo tan insignificante. Pero la realidad es que actualmente existen muchas iglesias, ministerios y líderes que están estancados, afectados, menguados, debilitados, enfermos y atormentados por espíritus hechiceros. Cuando veo un cristiano atacado por espíritus hechiceros, me surge una pregunta. ¿Es insuficiente la sangre de Cristo? Y la respuesta es no. El problema no es lo que Cristo no haya hecho. El problema radica en que la persona no se ha dispuesto totalmente para recibir el poder liberador de Jesucristo y que además ha abierto puertas para que el mal le entre. La palabra de Dios es clara al respecto. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, versión Reina Valera. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No olviden que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados, y que mejor que estos temas les abran los oídos y los ojitos del entendimiento. Suelten esas latas que tienen pegadas en el pecho, eso no sirve. Hay que tener a Cristo en el corazón. Y eso lo logramos con oración, con lectura de la Biblia, hablando con libertad y con propiedad, inspirados por el Espíritu Santo. Y eso nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria hasta el último día de nuestra existencia, antes que venga el Cristo por nosotros o que mande por nosotros, cualquiera de las dos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos más tempranito mañana.